Cuando necesitamos un buen susto, a veces la ficción es la mejor respuesta. Una película o novela aterradora puede ser justo lo que necesitamos para satisfacer el deseo de asustarnos. A veces, la verdad es más extraña que la ficción. Para un escalofrío que además tiene el plus de ser 100% real, hoy veremos 5 extraños casos de crímenes reales. Por lo que dicen, Christina y André Ryrack eran considerados agradables, descritos por sus vecinos como personas amables y trabajadoras. En febrero de 2021, la pareja, de casi 60 años, vivía en Georgetown, Ontario, Canadá. Georgetown es una ciudad segura y hermosa cerca de Toronto, que ofrece comodidades urbanas y ambiente de pueblo pequeño. Como la zona es muy tranquila, los servicios de emergencia fueron llamados sorpresivamente a la tranquila calle de los Ryrack la mañana del 17 de febrero de 2021, cuando las autoridades arribaron a la casa en Hidden Lake Trail cerca de las 5:30 am. Las llamas salían de la casa. Tras apagar el incendio, los bomberos hallaron entre los escombros 2 cuerpos, presuntamente Christina y André. Desde el inicio, la situación parecía extraña y el jefe de bomberos de Ontario investigó. Los cuerpos se hallaron en el garaje donde comenzó el incendio. Las llamas consumieron por completo el garaje para 2 autos, los vehículos Ryracks y una parte de la casa. Para el 19 de febrero, 2 días después del incidente, la oficina del jefe de bomberos entregó el caso a la policía. Aunque muchos detalles siguen ocultos, las autopsias de los Ryracks y las imágenes de vigilancia de un vecino confirmaron que no fue un accidente. Alrededor de las 6:30 p.m. del 16 de febrero, se ve el auto de André entrando a su garaje mientras pone el auto en estacionamiento y comienza a recoger sus cosas. Antes de salir del vehículo, una figura sombría entra al garaje por el lado del pasajero. André no parece ver a la figura oscura y continúa. Normalmente, sale de su auto, camina hacia la entrada interna de su casa y presiona el botón de la puerta del garaje. Al cerrarse la puerta del garaje, la figura encapuchada inclina la cabeza para ocultarse tras el auto, mientras André entra a su casa. Se desconoce la cronología y cómo ocurrieron los hechos para los Ryracks tras esas imágenes, así como cuánto tiempo estuvo el asesino acechando antes de atacar. Menos de 12 horas después, los Ryracks murieron y su casa se incendió. La policía canadiense no ha revelado detalles precisos de la investigación, pero en marzo de 2021, poco más de un mes después, detuvieron a un sospechoso. Las autoridades dicen que Harrison Brown, de 27 años, es el culpable. Originario de Mississauga, cerca de Georgetown, él ya conocía a André por negocios antes del asesinato. Aún se desconoce la relación entre ellos y el motivo de Brown. Todo lo que sí sabemos es que André era gerente en la Compañía de Inspección y Seguros de Calderas de Canadá. En agosto del mismo año, Brown fue acusado de 2 cargos de homicidio en primer grado y un cargo de incendio premeditado. Hasta septiembre de 2021, su caso seguía pendiente de juicio y se desconoce su estado. Debbie Wolf, amante de los perros y muy meticulosa de Fayetteville, Carolina del Norte, nunca faltaba ni llegaba tarde al trabajo. Debbie se graduó de enfermería hace 2 años, así que aún era nueva en su trabajo, según el Fayetteville Times. Sus compañeros de trabajo la conocían como una enfermera dedicada, una joven encantadora y una persona feliz en general. En Navidad de 1985, Debbie estuvo con su familia y volvió al trabajo el 26 de diciembre. La última vez que se le vio con vida fue al salir de su turno a las 4 p.m. Debbie no acudió a su turno al día siguiente. Esto preocupó mucho a su madre, Jenny Edwards.
Perturbada por la extraña ausencia de su hija, Jenny, su esposo John y el amigo de la familia, Kevin Gordon, fueron a la casa de Debbie, quien vivía con sus perros Mason y Morgan en un terreno rural cerca de Fayetteville. Al llegar a la cabaña de Debbie, su familia encontró todo en desorden. Su vivienda, normalmente ordenada, estaba desordenada, con ropa y pertenencias personales tiradas en lugares extraños. Un mensaje raro en la contestadora de Debbie sugería que no había ido al trabajo en días, pero eso era falso. Debbie solo había faltado un día, y la voz masculina al teléfono dijo que estaba preocupado y esperaba que no faltara más. Hey Deb, missed you here at work today. You've been out a lot of days. Make me worry when you miss another one. Just want to make sure you're okay. Había latas vacías de cerveza, de una marca que Debbie no tomaba, por toda la propiedad. Lo más grave era que Mason y Morgan no habían comido. Jenny, angustiada, llamó a la policía, pero se negaron a actuar hasta que Debbie llevara 72 horas desaparecida. El 31 de diciembre, 5 días después de la desaparición de Debbie, la policía finalmente llegó a su propiedad acompañada de sabuesos, pero no pudieron encontrar ningún rastro de ella. Jenny, frustrada, enfocó su atención en el único lugar sin explorar de la casa de su hija, un estanque turbio y poco profundo en la propiedad. Kevin Gordon, amigo de la familia, volvió al lugar con Gordon Childress para buscar en el estanque. El 1 de enero de 1986, ambos hallaron el cuerpo de Debbie poco después de iniciar su inmersión. Gordon notó 2 conjuntos de huellas y marcas de arrastre en el lodo del fondo del estanque. El cuerpo de Debbie parecía haber sido metido de cabeza en un barril de 55 galones que tenía en su propiedad. La policía fue notificada de inmediato y al día siguiente drenaron el estanque y recuperaron el cuerpo de Debbie. Curiosamente, no había barril. Las autopsias oficiales concluyeron que Debbie se había ahogado y que probablemente cayó al agua mientras jugaba afuera con sus perros y trágicamente falleció. Sin embargo, la evidencia no es tan clara. El cuerpo y la ropa de Debbie estaban bastante limpios. Si hubiera estado sumergida en agua sucia durante varios días, ¿por qué no se encontró sedimento ni restos en su cuerpo o dentro de la ropa? Sobre su ropa, su familia asegura que no era de él. Debbie fue encontrada usando ropa y zapatos que no eran de su talla, eran demasiado grandes. Por ejemplo, la chaqueta que le encontraron a Debbie era talla chica de hombre y los zapatos eran talla 6 de hombre, aproximadamente 3 tallas más grandes de lo que Debbie usaba. Su auto fue hallado en la propiedad, estacionado y con el asiento totalmente reclinado. Debbie medía 1.60 metros y no podría manejar el auto con el asiento así. También está lo de las latas de cerveza de una marca desconocida y el mensaje de voz sospechoso. Finalmente, las autoridades insisten en que nunca hubo un barril y que Kevin y Gordon simplemente confundieron su chaqueta, que flotaba alrededor de su cuerpo, con un barril. El barril en la propiedad de Debbie nunca se recuperó y Kevin y Gordon mantienen que no estaban equivocados. Aunque el fallo oficial es que Debbie murió ahogada, sus amigos y familiares nunca han aceptado ese veredicto. Era una nadadora fuerte y la autopsia solo encontró poca agua en sus pulmones. Han pasado años y no ha surgido ningún sospechoso, aunque hay una hipótesis. En el hospital, Débora estaba a cargo de coordinar a los voluntarios y 2 voluntarios hombres se habían obsesionado con ella en los días previos a su muerte. Su madre dijo que ambos tenían interés romántico en ella y fueron rechazados. Uno de ellos, con antecedentes psiquiátricos, asustó a Débora al hallar su número de casa y llamarla varias veces, diciéndole que sabía dónde vivía y amenazando con buscarla. El otro acababa de ser rechazado por Débora, quien solo quería ser su amiga. Ambos hombres fueron interrogados por la policía, pero nunca se encontró evidencia sustancial de su participación. Sin avances en este extraño caso, las autoridades parecen decididas a mantenerlo cerrado.
Nacida en 1985, Bethany Ann Laidline destacó por su talento e inteligencia desde una edad temprana. Creció en un hogar conservador y religioso y llevó esa profunda fe cristiana consigo hasta su vida adulta. En la Universidad Southwestern en Georgetown, Texas, donde Bethany tenía una beca, conoció al carismático Tyler Deaton, otro cristiano devoto. La pareja se unió rápido por su fe común. El carisma de Tyler atrajo a otros estudiantes y pronto lideraba sesiones de oración intensas con sus nuevos amigos, donde solían sanar enfermos o, entre comillas, ahuyentar espíritus malignos. Mientras sus amigos empezaron a ver a Deaton como un líder y profeta, él luchaba en privado con su sexualidad, creyendo, como muchos cristianos radicales, que podía cambiar su homosexualidad y sanarse a sí mismo. Para 2007, Tyler había decidido que quería ir a Kansas City para unirse a la Casa Internacional de Oración, una iglesia en esa zona. Bethany y más de 20 estudiantes de la Universidad Southwestern siguieron a Tyler a Missouri tras empacar obedientemente. Tyler, Bethany y sus seguidores se establecieron en Kansas City. Viviendo en casas separadas por género y llamándose comunidad, Bethany terminó sus estudios y se hizo enfermera, manteniendo una vida religiosa estricta. Tyler, como líder de facto, se volvió más controlador, dictando la alimentación, relaciones amorosas y ropa de los miembros. En 2010, Tyler, aún negando su sexualidad, comenzó una relación con Bethany y en agosto de 2012 se casaron. La familia de Bethany, aunque pudo ir a la boda, se sentía incómoda con su situación. Carol, la mamá de Bethany, se sentía triste y excluida, diciendo, «Solo fuimos observadores, no participantes». Mientras tanto, Taryn O'Brien, su amiga de toda la vida, sentía que Bethany ya no era la misma tras su partida. Después de la boda, tuvo una sensación inquietante de que era la última vez que vería a su amiga con vida. El matrimonio tuvo problemas desde el inicio. Aunque pasaron 2 semanas de luna de miel en Costa Rica, la pareja nunca consumó el matrimonio porque Tyler no pudo superar sus sentimientos homosexuales. Cuando la pareja regresó a Estados Unidos, Tyler siguió buscando relaciones sexuales con otros hombres, incluyendo a un miembro de la comunidad, Micah Moore. No se sabe si Bethany conocía las aventuras de su esposo, pero la falta de intimidad la afectaba. Solo 6 semanas tras casarse, Tyler notó que ella parecía suicida. Su familia desconocía el deterioro de la salud mental de Bethany y sus sentimientos suicidas. Y sin saber que fue internada en una sala psiquiátrica después de amenazar con beber líquido limpiaparabrisas, el 29 de octubre de 2012, Bethany parecía intensamente angustiada después de uno de los sermones de Tyler. Al día siguiente la hallaron muerta en una camioneta. Una bolsa de plástico en su cabeza, una botella vacía de pastillas para dormir y una nota de suicidio que decía: «Mi nombre es Bethany Deaton, elegí esta cosa malvada. Lo hice porque no sería una persona real. ¿De qué sirve vivir si ya es tarde para eso? Ojalá hubiera elegido distinto hace tiempo. Sabía todo y me negué a escuchar. Quizá Jesús aún me salve». Aunque al principio se pensó que fue suicidio, la familia de Betania sospechaba y tenían razón. 10 días después, el 9 de noviembre, Mikias Moore, amigo de toda la vida de Betania y pareja sexual de su esposo, se presentó en la oficina del sheriff del condado de Jackson y confesó haberla matado. Afirmó que, actuando bajo las órdenes de Tyler, había drogado a Betania y luego la había asfixiado. Pese a que algunos detalles de su confesión coincidían, los investigadores notaron algo extraño y empezaron a investigar más la vida de la comunidad. Moore admitió además que, desde que Betania se mudó a la casa de los hombres tras casarse con Tyler, los miembros masculinos de la comunidad la habían estado drogando y agrediendo. Esto parecía dar un motivo, pues Tyler temía que Betania denunciara el abuso, aunque luego se retractó.
Moore fue acusado a finales de noviembre de 2012 por asesinato en primer grado. En enero de 2013 se declaró inocente y fue liberado con una fianza de $250,000. La comunidad se disolvió en silencio y la Casa Internacional de Oración cortó todo vínculo con Tyler y sus seguidores. Sorprendentemente, en octubre de 2014, los cargos contra Micah Moore fueron retirados, ya que los fiscales citaron falta de pruebas. Además, surgieron nuevas evidencias que apuntan a que Bethany se suicidó, incluyendo al FBI. Compararon la nota con su letra, pero la causa de muerte sigue indeterminada y no se considera suicidio. Sobre Tyler, exmiembros lo ven como un líder manipulador, casi sectario, aunque no ordenó asesinar a Bethany. El trato que le dio y permitió entre sus seguidores sin duda contribuyó al deterioro de su salud mental. Regresó a Texas y fue maestro de precálculo en la preparatoria Lancaster, cerca de Dallas. Al revelarse su posible implicación en la muerte de su esposa, fue suspendido de su empleo. Desde 2013, Tyler ha hablado abiertamente con los medios, participando en una larga entrevista para el programa de CBS 48 Horas. El caso sigue abierto y los investigadores no están satisfechos con las respuestas actuales. Aunque nada vincula directamente a Tyler Deaton sobre pruebas indirectas, el coronel Ben Kinney del sheriff de Jackson dice: "Prefiero guardar eso para otra ocasión". El 30 de junio de 1999, un transeúnte encontró los restos muy descompuestos de Ricky McCormick en un cálido día de verano. Las autoridades llegaron a un campo de maíz en West Alton, Missouri, una comunidad rural en la frontera entre Missouri e Illinois. Ricky, un hombre de 41 años que dejó la preparatoria, no tuvo una vida fácil antes de que encontraran su cuerpo boca abajo en el lodo de Missouri. Aunque nunca hubo un diagnóstico oficial, los familiares creen que Ricky tenía alguna discapacidad o enfermedad mental, lo que lo dejó apenas alfabetizado pero aún capaz de desenvolverse socialmente. El hombre de mediana edad tuvo varios trabajos de salario mínimo hasta que una relación con una menor de edad lo llevó a la cárcel por 11 meses. Al salir de la cárcel, Ricky trabajó como despachador en una gasolinera para Baja Hamdala. Sin embargo, Hamdala tenía algunos pasatiempos poco legales y frecuentemente involucraba a Ricky en sus crímenes, obligándolo a ir a Orlando, Florida, y traficar grandes cantidades de marihuana de regreso a Missouri. A veces esto no salía bien, y la tía de Ricky y su novia notaron que él estaba especialmente alterado tras su último viaje, antes de su muerte, aunque nunca supieron por qué. Ricky fue visto con vida por última vez el 27 de junio de 1999, 3 días antes de que encontraran su cuerpo. Un compañero recordó que Ricky pasó por la gasolinera en la mañana, pero nadie sabe a dónde fue después. Encontraron su cuerpo 3 días después, horriblemente degradado, más de lo esperado pese al calor del verano. Las autoridades creyeron que lo mataron en otro sitio y lo mantuvieron en un lugar o vehículo caliente antes de dejarlo en el campo de maíz, lo que aceleró su descomposición. Además, Ricky estaba a 20 millas de su casa y no tenía ningún medio de transporte propio que pudiera explicar tal distancia. La policía halló en sus bolsillos 2 papeles con unas 30 líneas de texto garabateado e ilegible. Esto añadió aún más misterio al caso. Aunque el forense no pudo determinar la causa de muerte, la policía concluyó que fue homicidio solo por las extrañas circunstancias. Al principio, se sospechó del notorio narcotraficante Gregory Lamar Knox, ya que se presumía que había cometido otros 4 asesinatos en el vecindario de Ricky. En segundo lugar, Baja Hamdala, jefe en la gasolinera, también fue sospechoso.
Por su relación con Ricky y su carácter explosivo, Hamdallah era conocido por enfurecerse y disparar a la gente. No parecía descabellado que hubiera matado a Ricky en un arranque de ira. No se halló evidencia que vinculara a Knox o Hamdallah con el asesinato. Las notas misteriosas en el bolsillo de Ricky aún desconciertan a los investigadores, incluso a la unidad de análisis criptográfico y registros de extorsión del FBI. El código sigue sin descifrarse. Unos creen que el asesino dejó el acertijo para confundir a los investigadores. Otros piensan que Ricky enviaba mensajes codificados entre criminales. Otra teoría, apoyada por su familia, dice que el semi-analfabetismo de Ricky lo hacía garabatear seguido, sin saber qué escribía. Otra explicación es que las notas eran una taquigrafía personal creada por Ricky, pero su familia duda que tuviera la capacidad para hacer un sistema así. Según la tía de Ricky, Gloria McCormick, quien habló con The Riverfront Times en 2012, Ricky visitó a un psiquiatra que le dijo que tenía una pared de ladrillos en su mente. A más de 20 años, la policía sigue sin saber qué le pasó a Ricky McCormick ni ha detenido a su asesino. El FBI publicó las notas esperando que alguien descifre el extraño código. A principios de agosto de 2014, la neozelandesa Warina Wright hizo un viaje desafortunado a Gold Coast, en Queensland, Australia, para una boda. Warina amaba a los animales y era muy compasiva. Una amiga dijo que valoraba la dignidad, igualdad, justicia y lo correcto. Tras hacer match con Gabel Tosti, residente de Gold Coast, en Tinder, Warina aceptó verlo. La pareja llegó al departamento de Tosti, en el piso 14 de un edificio en Surfers Paradise. Las cámaras grabaron a la pareja entrando al edificio a las 8:45 p.m., el 7 de agosto de 2014. 5 horas y media después, la mañana del 8 de agosto, Warina Wright, de 26 años, cayó fatalmente del balcón del piso 14 de Tosti. Durante la noche, ambos tuvieron una discusión acalorada, con 3 horas de audio grabadas en el teléfono de Tosti. Nadie sabe exactamente por qué decidió empezar a grabar esa noche fatídica, pero a las 12:55 a.m., su teléfono comienza a captar audio. You're lucky I haven't chucked you off my balcony, you goddamn psycho little. Just a horribly unfortunate choice of words without having any idea what, would happen next. Tosti maldice a Warina y le dice que tuvo suerte de que no la arrojara del balcón. Es complicado entender todo el contexto del altercado, solo quedan el audio y las acusaciones de Tosti. Afirma que, mientras Warina bebía más en la noche, se volvió más errática y combativa, por lo que la encerró en el balcón para su seguridad. Aunque no se sabe con certeza, se dice que Tosti asustaba y amenazaba a Warina, incluso ahorcándola. En un momento, los fiscales argumentaron que había sonidos en el archivo de audio del teléfono de Tosti que eran consistentes con un estrangulamiento. Se planteó la hipótesis de que, una vez que Warina quedó encerrada fuera de su departamento, no tuvo más opción que intentar huir de las garras de Tosti, y cayó a su muerte, simplemente tratando de escapar. Lo extraño es el comportamiento de Tosti justo después del incidente, 3 minutos tras la caída fatal de Warina a las 2:23 a.m. Las cámaras de seguridad lo captan saliendo de su edificio y yendo al vecindario de Surfers Paradise. Luego, llama a su padre y le informa la situación. Su padre le pide que espere en la zona hasta que llegue por él, así que Tosti deambula comiendo pizza hasta que lo recoge, alrededor de las 3:10 a.m. No está claro a dónde fueron, después. Tosti se declaró inocente y el jurado coincidió el 20 de octubre de 2016, negándose a condenarlo por asesinato u homicidio involuntario.
El jurado consideró insuficiente la evidencia y que el alcohol y el derecho del propietario a desalojar personas influyeron en su veredicto. Aunque Tosti quizá no fue legalmente culpable de la muerte de Guarina, su conducta posterior es al menos moralmente cuestionable. Sin duda la noche queda bajo sospecha. En septiembre de 2021, Tosti, ahora conocido como Eric Tomás, volvió a las noticias por su relación con la entrenadora de teatro de preparatoria, Sabrina Collins. Ella alegó que durante su noviazgo, Tosti le envió mensajes de texto y de voz abusivos, lo que la llevó a terminar la relación y denunciarlo ante la policía. Cuando la policía no hizo nada para remediar la situación, Collins lo denunció públicamente en las redes sociales. Tosti afirma que es al revés y que Collins lo está acosando y hostigando a él. Curioso que esté otra vez en una situación de él dijo, ella dijo. Nos encantaría saber qué opinas sobre estas inquietantes historias de crímenes reales. ¿Tienes alguna teoría o hay algún misterio de crímenes reales que no te deja dormir por las noches? Comenta abajo. Y por supuesto, gracias por vernos.